lo puso contra las cuerdas. Rusia doblegó a la potencia del norte. Y es que luego de la fuerte ola de sanciones contra la potencia euroasiática, que incluyó a los combustibles siberianos, Washington anunció la suspensión de restricciones al crudo ruso. La impactante medida anunciada por la Casa Blanca permite realizar transacciones vinculadas con el sector de la energía a través de entidades bancarias rusas hasta el otoño. Sin embargo, esto se contrapone a la política de Occidente contra Moscú. Pero, ¿a qué se debe la repentina iniciativa? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Cayó ante Rusia. Washington le da banderín abierto a las transacciones relacionadas con la energía con barcos rusos hasta el otoño. El anuncio resonó como un trueno no solo en la potencia del norte. Estados Unidos, la potencia que lideraba la resistencia contra Moscú, muestra evidentes señales de doblegarse. Permitir transacciones relacionadas con la energía con barcos rusos hasta el otoño fue un giro inesperado en medio del conflicto en Ucrania. El documento publicado dejó en claro esta nueva realidad, sacudiendo los cimientos de la política exterior estadounidense. En los pasillos del poder, la conmoción es palpable. Las voces de los críticos se alzan cuestionando la coherencia de las decisiones. Todas las transacciones prohibidas por la Orden Ejecutiva 14024, que involucran a una o más de estas organizaciones relacionadas con la energía, están permitidas hasta el 1 de noviembre. Señalan los informes publicados apuntando a la aplicación del permiso hasta otoño de este año. Era como si el ajedrez geopolítico se estuviera jugando en una dimensión desconocida, donde las piezas cambiaban de bando con cada movimiento. Los bancos rusos ahora son protagonistas en un nuevo capítulo de esta saga. Otkritie, Sovcombank, Sberbank, VTB, Alfa Bank, Rosbank, Zenit y Bank San Petersburgo emergen de las sombras de las sanciones como actores principales en el escenario energético de Occidente. Washington reescribió las reglas de juego, desafiando las expectativas y sembrando la discordia entre sus aliados. Con el permiso renovado, las transacciones con bancos rusos en el sector energético se expandieron. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su nueva medida. La licencia general del Ministerio de Finanzas estadounidense abre nuevas puertas y deja a los observadores preguntándose qué más podría venir. Mientras, las repercusiones políticas resuenan con fuerza. Es que fue Washington el país que inició la ola de sanciones al petróleo ruso desde el inicio de la crisis en Ucrania. Las tensiones alcanzaron un punto crítico al ser la herramienta omnipresente en el arsenal diplomático. Sin embargo, cuando algunos ilusos pensaron que las sanciones iban a tener efectividad frente a Rusia, los hechos hablaron por sí solos. Mientras Washington da este giro inesperado, ¿qué significa este cambio de rumbo para el occidente colectivo? Cabe recordar que en marzo de 2022, a través de una comparecencia televisiva, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la prohibición total de importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia. De hecho, Estados Unidos fue el primer país en anunciar sanciones contra el sector energético ruso. De este modo, prohibió de forma inmediata nuevos contratos para comprar crudo ruso y ciertos productos derivados del petróleo, gas natural licuado y carbón. Un plazo de 45 días máximo tenía la empresa para liquidar los contratos existentes. Además, se le prohibió buscar inversiones en el sector energético del gigante energético y participar en inversiones extranjeras en energía rusa. Sin embargo, esta no es la primera vez que Washington retrocede en su batería de medidas coercitivas contra Moscú.
pues a su vez, el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos inicialmente permitió que llevaran a cabo transacciones relacionadas con la energía con algunas estructuras que estaban sujetas a restricciones. En este sentido, las palabras de Biden, que una vez tenían un tono de desafío, ahora en los bastidores, las decisiones tomadas contradecían este discurso, generando gran confusión en la comunidad europea, que se montó en la ola de sanciones estadounidenses contra Rusia. De hecho, una inversión anterior de la licencia general aclaraba que el término relacionado con la energía significaba la extracción, producción, refinación, licuefacción, gasificación, regasificación, así como también abarca la conversión, enriquecimiento, fabricación, transporte o compra de petróleo, incluido el petróleo crudo. El permiso otorgado por Estados Unidos abarcaba un amplio espectro de productos, desde gas natural licuado hasta uranio. Pero las reglas de juego cambian una vez más, y el occidente colectivo es arrastrado nuevamente con consecuencias impredecibles. Las explicaciones de Washington caen como un rayo en la Unión Europea, intentando justificar sus acciones. Privar a Moscú de ingresos provenientes de las materias primas sin dañar a sus aliados europeos era el objetivo declarado de la Casa Blanca, pero la realidad pintó un panorama diferente. A pesar de los esfuerzos por reducir las compras de petróleo y gas a Rusia, los países europeos se encuentran en una posición precaria. La respuesta rusa a la batería de sanciones fue como un relámpago desafiante. El incremento de sus exportaciones a países aliados socavó los intentos de aislamiento económico del occidente colectivo. En medio de la batalla de Occidente y en el conflicto en Ucrania, la retórica de las sanciones se desmorona frente a la determinación rusa. Alexander Novak, el viceprimer ministro, reveló las cifras que ponen de manifiesto la resistencia de Rusia frente a las medidas coercitivas. Pese a que el principal importador de hidrocarburos, Europa, redujo las compras de petróleo y gas ruso, Moscú superó con creces el suministro a los países amigos. Como reveló Novak, el año pasado, el gigante energético disparó la proporción de exportaciones de petróleo a estos estados al 86% y las de productos petrolíferos al 84%. La decisión de Washington tiene lugar cuando los bancos de sus aliados comenzaron a rechazar con mayor frecuencia los pagos y transferencias desde Rusia, referidos al control del cumplimiento sin ninguna explicación. Tras las sanciones secundarias, según reveló Andrei Kostin, director general del VTB, segunda entidad bancaria rusa detrás de Sberbank. Las noticias desde Europa dan grima. Sus pilares, Francia y Alemania, se tambalean bajo el peso de la recesión. La voz de Bruno Le Maire, el ministro francés que una vez se colmó de bravuconería, ahora chocan con la cruda realidad. Con recortes presupuestarios y medidas desesperadas, las promesas de guerra económica desaparecen para mantener a flote la economía. Y por otro lado, le sigue Alemania, con un segundo trimestre de recesión y la fuga de la industria hacia otros horizontes. El país se enfrenta a una crisis de proporciones monumentales. La petroquímica y la industria automotriz, pilares de la economía alemana, se tambalean bajo el peso de la incertidumbre. Por otra parte, el establishment europeo, en vista a las elecciones parlamentarias en Bruselas, no promete nada bueno, por la creciente ola de descontento y el fracaso político. Mientras Reino Unido culpa a Biden por la ola de sanciones al admitir que lo más grave es que el dinero recibido se destina al desarrollo del complejo militar industrial ruso. ¿Podrá Estados Unidos mantener su rol dominante? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.